Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es que podemos encontrarnos otra vez en esta tarde para transitar juntos en esta reflexión espiritual que nos va a dejar la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos que van a estar en el comienzo, en el estreno de esta grabación, como aquellos que también la podrán ver en tiempos después. Bueno, aquí estamos, un año que nos ha llevado a cambios, ¿no es cierto? Cambios en nuestras formas de vida, cambios en nuestras vidas sociales, nuestras vidas familiares, en nuestras vidas laborales y aún en nuestras vidas espirituales, ¿no? Hay cambios que nos han llevado a tener que trabajar y a tener que readecuarnos a esta nueva forma de vida que nos impuso este COVID-19. Yo recuerdo que viajé en el mes de marzo para participar con los pastores Rubén Ruiz y Samuel Salina en la ordenación del pastor en la iglesia de San Fernando. Y después viajamos a Bahía Blanca y tuvimos allí nuestro tiempo de comisión directiva. Y el día lunes, ¿no es cierto? El lunes 16, yo viajo a Buenos Aires lunes por la tarde y tomaba el vuelo el día miércoles a las 5 de la mañana. Y bueno, digamos, yo había preparado en el transcurso de esto la predicación de ese domingo 22, ¿no es cierto? Y bueno, llego el miércoles aquí a las 9 de la mañana, tomo el descanso. El día jueves estoy haciendo todo un repaso de aquel mensaje y el día 20 se produce el decreto, el DNU del presidente, donde se cerraban los templos. Y quedamos, como se dice normalmente, quedamos haciendo agua, ¿no? Sin saber qué hacer. Entonces, bueno, comenzamos en este cambio, ¿no? Digamos, pidiendo a dos músicos de la iglesia que pudieran grabar en sus celulares 2 canciones y yo tuve que, digamos, grabar el mensaje en un audio en el WhatsApp y no tenía ni idea de cómo grabar, de cómo hacerlo, así que bueno, estos han sido los primeros cambios en que Dios nos ha llevado en nuestra nueva etapa. Cambios que han tenido que ver con nuestras vidas espirituales, con nuestra relación con Dios. Cambios que para algunos han sido más positivos, otros no tantos, ¿no es cierto? Cambios donde dejamos de vivir ese ritmo normal de vida que teníamos y de pronto, digamos, nos vimos en casa las 24 horas, que al principio parecía una aventura porque pensamos que hubiera durado una semana o 2 o quizás un mes, pero esto se fue prolongando y esos cambios fueron produciendo sus efectos, ¿no? Y dentro de esos efectos ya empezó, digamos, la situación de la convivencia en el hogar con los niños, aquellos que tienen niños pequeños o adolescentes, ¿no es cierto?, mayores. Y esto ya empezó a tener algún clima distinto. Y sumado a esto también, digamos que el COVID empezaba a hacer impacto en la sociedad, donde empezaron pareciera que al principio estaba todo controlado, pero después esto se desbordó, ¿no es cierto? Y esto ha producido mayor cuarentena, ha producido problemas en las razones laborales, los trabajos se han cerrado, la gente empezó a tener más necesidades, la pobreza aumentó, cambios. Todo ha cambiado en este 2020. Y nosotros como iglesia también, porque más allá de tenerlo presencial, ahora tuvimos que empezar a readecuarnos, a crecer, a desarrollarnos en lo virtual, a aprender a trabajar de otra manera, de realmente pastorear a la iglesia de una forma virtual. Nunca lo habíamos hecho, nadie nos enseñó, ¿no es cierto? Y tuvimos que aprender. Cambios. Y quizás cada uno de nosotros como cristianos, estos cambios los hemos vivido de distintas maneras. Hay personas que, digamos, se han sumergido en el miedo, en la desesperanza,
en el dolor, en las tristezas. Y no ha sido ajeno también, digamos, a nosotros como iglesia, ¿no? Porque vivimos el mismo escenario. Pero quizás la diferencia es, digamos, de que este cambio ha llevado a nosotros a tener una mirada diferente hacia lo sobrenatural de Dios, hacia la presencia de Dios, ¿no es cierto?, en nuestras vidas individuales. Y en estos cambios, yo quiero mencionarte esa frase de la canción de Marcos Witt que dice: Dios sigue siendo Dios. Si bien hemos vivido todo un sistema de cambios, pero si hay algo que la Biblia nos deja, Dios no cambia. Dios nunca cambió. Dios sigue siendo el mismo. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, nos menciona y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Qué bueno es empezar a tener en esta experiencia de este 2019 a un Dios que no solamente tiene otras cualidades, otras características, sino que un Dios que no cambia. Es el mismo Dios del comienzo de la humanidad hasta nuestros tiempos y va a seguir siendo el mismo Dios por la eternidad. Y la frase que usa el apóstol Santiago es: no hay cambio ni sombra de variación, ¿no es cierto? Y detrás de toda esta situación que nos tocó vivir, quizás es bueno poder pensar, y te llevo a esto en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, donde Samuel, ¿no es cierto?, el profeta, en una piedra, ¿no es cierto?, puso el nombre Ebenezer y la traducción diciendo con esta frase Ebenezer: hasta aquí nos ayudó Dios. Creo que muchos de nosotros, como hijos de Dios, podemos tomar esta frase. ¿Cuántos de nosotros hemos podido decir: hasta aquí nos ayudó Dios? Comenzamos este mes de diciembre del 2020, ¿no es cierto? Y vos decís: hasta aquí nos ayudó Dios. Muchos de ustedes creo que pueden afirmar y ratificar esta frase como experiencia en nuestras vidas, no solamente porque lo vivió Samuel en su momento, sino que también Dios sigue siendo el mismo y Dios siempre es el que nos ayuda y está al lado nuestro. Para mirar un poco más profundamente esto, quiero que trabajemos sobre dos preguntas. Quizás en este tiempo es llevarte en la primera pregunta, es: ¿quién es Dios? Si yo simplemente dejo la pregunta aquí, es una pregunta general, es una pregunta que abarca a todos, pero cambia si yo digo: ¿quién es Dios para vos? ¿Quién ha sido Dios en este tiempo? ¿Quién ha sido Dios? Vos, si llegamos a conocer a Dios realmente, ¿conocemos quién es Dios? ¿Sabemos quién es Dios? Y la segunda pregunta es: ¿cómo es Dios? Y allí encontramos, ¿no es cierto?, el accionar de Dios. Y encontramos la importancia de poder, digamos, ampliar un poco esto, que tanto quién es Dios, ¿no es cierto?, vamos a mirar brevemente, digamos, como un pantallazo para orientarnos en esto, que los atributos de Dios también se dividen en dos áreas. Las áreas que, digamos, que son exclusivas de Dios y los atributos que son morales de Dios. ¿Quién es Dios para vos? Bueno, ahí vamos a mirar brevemente los atributos exclusivos de Dios. ¿Y cómo es Dios? Vamos a mirar los atributos morales de Dios. Cuando hablamos de atributo, estamos hablando, y esta es una definición, dice: cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial en su naturaleza. Atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios. Atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios. El Salmo 139, 7 y 8 nos dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú
estás. Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios y poder, digamos, nosotros profundizar en los mismos, es una revelación de Dios. O sea, yo lo que te voy a mostrar ahora no es una teoría de hombres, no es una apreciación, simplemente es lo que Dios ha revelado en su palabra y Él nos manifiesta a nosotros los atributos exclusivos de Dios y los atributos morales de Dios. La Biblia no trata de probar que Dios existe, para nada. La Biblia simplemente da por sentado su existencia, ¿no es cierto? Y en esta revelación encontramos que hay una descripción de numerosos atributos que caracterizan la persona de Dios, atributos que son exclusivos de Dios. Y están los otros, que vamos a verlos también, ¿no es cierto?, que se ven más en los seres humanos. Los atributos morales de Dios se ven también más en los seres humanos por una razón sencilla de que nosotros como personas somos creados a imagen y semejanza de Dios. Los atributos exclusivos de Dios son los siguientes. El primero de ellos es: Dios es omnipresente. Es decir, Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Es un Dios que observa todo lo que el hombre y la mujer hace en el mundo. Nadie puede tener este atributo, es exclusivo de Dios. Él es omnipresente, puede estar con nosotros en esta tarde, puede estar con los países orientales, ¿no es cierto?, en el mismo momento. No sé, yo no tengo la capacidad de entender la omnipresencia de Dios, pero sí, por fe, yo empiezo a tomar la revelación de Dios de cómo es Dios. Lo segundo, Dios es omnipresente. Omnisciente, perdón. Dios es omnisciente. O sea que Dios lo sabe todo. Dios mira lo profundo del corazón, mira tus pensamientos, mira lo que quizás nadie sabe de vos, nunca se lo has contado, pero Dios sabe. Dios conoce todo lo de tu vida. Dios es omnipotente. Es decir, Él es todopoderoso. Él tiene suprema autoridad en todas las cosas, en todo lo creado, en toda la humanidad. ¿No es cierto? Dios, no hay otro más poderoso que Dios. La Biblia registra esto en los Salmos, en Jeremías, etc. Dios es trascendente. Es decir, es diferente e independiente de su creación. O sea, esto nos muestra, digamos, de que Dios es el que ha creado las cosas, ¿no? La creación trasciende por el deseo y la acción de Dios en la misma. Dios es eterno. Hoy, ayer y por los siglos, Dios no cambia, Dios es eterno, Dios es siempre y lo va a hacer, ¿no es cierto? Qué bueno es que un día nosotros vamos a disfrutar esa eternidad con Dios cuando estemos en su presencia. Dios es inmutable, es decir, no hay cambio. Dios no tiene, es perfecto. Dios lo que dice lo cumple. Dios cuando da una promesa, cuando da una bendición, cuando da aquellas cosas que Él promete a sus hijos, a su pueblo, tenerlo por seguro que Él lo cumple, porque eso es una característica exclusiva de Dios. Nosotros fallamos, prometemos y muchas veces no cumplimos. Dios es perfecto. No hay pecado, ¿no es cierto? Vemos en la vida de Jesús, donde Él estuvo en este mundo como Hijo de Dios, pero estuvo en un mundo de pecado, pero Él sin pecado. Y también Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien, los atributos morales de Dios son los siguientes, ¿no es cierto? Dios es bueno, especialmente con los que le invocan de veras. Dios es bueno con los que nos, claman a Él desde el corazón, desde la sinceridad. Dios es amor. La Biblia nos muestra y nos enseña que la esencia de Dios es amor. Pasajes como Juan 3:16, 1 Juan 4:8, Romanos 5:8.
Dios es misericordioso y clemente. Dios es un restaurador. Y esto es importante de ver, digamos, que en su accionar hacia la humanidad, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios es compasivo, ¿no es cierto? Y en esa compasión está también el fluir de su amor, porque en esa compasión es cuando Él busca recuperar a las personas a través de la salvación en Cristo Jesús. Dios es paciente. La paciencia de Dios no la tomemos como algo que Dios se olvidó y que no puede controlar. Digamos, la paciencia de Dios es que todos puedan tener la oportunidad de arrepentirse y de la salvación. Dios es verdad, Dios no miente, Dios es fiel, 1 Juan 1:9, otros pasajes, Dios es justo. Todo esto es lo que hemos estado mirando sobre los atributos exclusivos y morales de Dios. Quizás en otra oportunidad puedo profundizar sobre esto en cada atributo para tener un conocimiento más profundo, más claro de cómo es Dios y quién es Dios. Pero yo quería darte esto en esta tarde, porque lo que quiero llevarte acá, que Dios es sobrenatural, ¿no es cierto? Y quiero mostrarte la sobrenaturalidad de Dios, ¿no? Porque este Dios que nos ama, que tiene paciencia, que es misericordioso sobre nuestras vidas, nuestros errores, es un Dios sobrenatural. Es un Dios que si nosotros profundizamos en los atributos exclusivos y en su santidad, no había oportunidad de que el hombre pudiera tener una relación con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. ¿No es cierto? Pero acá quiero llevarte a que miremos la historia del pueblo de Israel, y si en alguna oportunidad podés leer el libro de Números. Números es un libro que habla sobre Israel en el desierto, y si hay un énfasis claro en todo el libro, en este cuarto libro de la Biblia, es la sobrenaturalidad de Dios. Dios es espíritu, pero Dios es sobrenatural, por eso hemos demostrado los atributos de Dios. Ahora, esa sobrenaturalidad de Dios no se quedó Dios con lo que es, sino que Dios siempre ha buscado estar cerca de su pueblo, está cerca de los suyos. Pero siempre en una acción sobrenatural en la vida natural. Y vamos a mirar rápidamente la historia del pueblo de Israel allí en Egipto. Pero comienza con Moisés. ¿No? Moisés estuvo trabajando con su suegro en el desierto, apacentando el ganado, y se encontró que había una zarza que estaba ardiendo, ¿no es cierto? Y lo curioso, y le llamó la atención, que la zarza no se consumía. La zarza es un elemento muy volátil, digamos, al fuego, ¿no es cierto? Se consume muy rápido, y no era anormal, digamos, que en el desierto, por el calor y todo eso, que hubiera zarzas que se ardían, pero se consumían rápido. La curiosidad de Moisés lo llevó a acercarse a esta zarza que no se consumía, y encontramos allí el primer impacto sobrenatural de Dios acercándose a Moisés. ¿No es cierto? No era natural que la zarza no se consuma. Pero lo segundo que encontramos allí, que detrás de la zarza Dios habló, o sea, se escuchó una voz de Dios. Y eso era sobrenatural, porque si a vos te habla una zarza, vos decís, bueno, esto no es natural. Pero allí Dios se manifiesta en forma sobrenatural para llegar al corazón de Moisés. Y lo tercero es que en esa voz, en ese hablar, Dios le dice que se saque las sandalias porque el lugar que está es santo. Lo sobrenatural es que la santidad de Dios se hacía presente en ese lugar natural para que Dios realmente pudiera conversar con Moisés y transmitirle a Moisés lo que tenía que hacer, los propósitos que él tenía sobre el pueblo de Israel en su momento de esclavitud. Esta fue una manifestación sobrenatural. Y cuando Moisés se presenta para sacar al pueblo de Israel de Egipto,
La historia muchos la conocen, ¿no es cierto? Encontramos que él disponía junto con Aarón una vara. Pero cuando hay una manifestación sobrenatural de Dios en la vara, empiezan las plagas, empiezan un accionar diferente sobre la dureza del corazón de Faraón. Y pasan todas las plagas de Israel, las plagas sobre Egipto, perdón, ¿no es cierto? Hasta que llega el último punto donde en ese accionar Dios sobrenaturalmente empieza a dejar que los primogénitos mueran. Entonces allí hay un impacto muy fuerte en las autoridades egipcias y deciden dejar que el pueblo de Israel salga de Egipto. Y no solo a sino que le dan oro, le dan plata, le dan joyas, le dan muchas cosas, como diciendo, bueno, váyanse, ustedes ya son imposibles. De esta manera sale el pueblo de Israel de Egipto y empieza en un transitar diferente, en un caminar hacia la tierra prometida, que es donde Dios los quería llevar. En ese caminar Dios se manifiesta en el pueblo de Israel sobrenaturalmente, ¿no es cierto?, a través de una nube. Una nube que no tiene que ver con, digamos, que va a llover, no tiene que ver con lo climatológico. La nube es un símbolo de la presencia de Dios guiando y cuidando al pueblo de Israel. Y cuando se hacía la noche, la nube desaparecía, pero aparecía la columna de fuego. Y yo quiero llevarte a que pienses que siempre Dios buscó estar cerca de su pueblo, sobrenatural en su vida natural. El pueblo de Israel se encuentra frente al Mar Rojo, ¿no es cierto? Y encontramos allí la historia donde realmente no sabían qué hacer. Atrás, Faraón había decidido realmente volver a cautivar o matar al pueblo de Israel, a los que se habían salido de Egipto. Entonces, bueno, ahí surge otra manifestación sobrenatural de Dios sobre el abrir las aguas del mar, con la profundidad que eso significaba, con un lecho seco donde podían transitar todos y no embarrarse y no patinar en un barro, ¿no es cierto?, y cruzar el Mar Rojo. Cuando cruzaron a la otra orilla y pasó el último integrante del pueblo de Israel, el ejército se ingresa a las aguas, al mar, ¿no es cierto? Y bueno, Dios allí destruye el ejército egipcio, ¿no es cierto? Y empieza una historia nueva de vida, un cambio en el pueblo de Israel. Porque si bien tenían joyas, tenían plata, tenían todo, pero no estaban en el desierto. No había un mercado, no había un kiosco, no había una carnicería. O sea que la plata y el oro y lo que tenían no les servía de nada. Y encontramos allí que Dios había planeado de que el pueblo pudiera cruzar a través de Hebrón y llegar a la tierra prometida en un tiempo de 2 semanas aproximadamente. Pero surgen las quejas, surgen las desobediencias y la rebeldía del pueblo. Y allí Dios, en su misericordia, pero también en su justicia, permite que Israel empiece a transitar 40 años en el desierto. Como no había donde reponer la ropa, no había tiendas, no había zapaterías, no había donde comprar comida, entraron en una crisis, ¿no? Había una necesidad profunda. Pero Dios no los abandonó. Dios proveyó para su sustento. Conocen la historia, lo hizo a través del pan, del maná. Después, cuando se quejaron que ya estaban cansados del maná, Dios les dio las codornices, ¿no es cierto? Después le dio el agua a través de la roca. Y curiosamente, la ropa nunca se gastó, el calzado tampoco. Y entramos ahí, digamos que Dios había buscado establecer su presencia a través de su acción sobrenatural, buscando que el corazón del pueblo reconociera lo sobrenatural de Dios para que Dios pudiera acercarse de una manera más estrecha.
Siguiendo más o menos este hilo, ¿no es cierto? Después, digamos, encontramos que la forma de comunicación que Dios tenía con el pueblo era a través de los profetas y la comunicación del pueblo hacia Dios era a través de los sacerdotes. Pero nos trasladamos hacia el Nuevo Testamento. Cuando Dios cumple sus deseos de buscar el camino de la salvación de las personas, Él introduce en la tierra sobrenaturalmente a su Hijo. Y encontramos que la concepción de María, que esto es lo que vamos a estar cercanos en estos tiempos de diciembre a recordar, ¿no es cierto?, fue sobrenaturalmente, porque la concepción fue a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, pero fue hecho en la matriz de una mujer. Y Jesús nace en una acción sobrenatural. Ya Dios dejó de acercarse a su pueblo a través de los profetas, ya Dios se empieza a acercar a este mundo, a las personas a través de Cristo. Cristo se hace presente en este mundo sobrenaturalmente para estar más cerca de nosotros. Y si miramos la historia de la vida de Jesús, ¿no es cierto?, encontramos que cuando Él cumple su plan, ¿no es cierto?, de tratar el precio del pecado, lo hace sobrenaturalmente, perdón. Él trata el precio del pecado en forma natural. Él lo sufre en su cuerpo, lo sufre en los latigazos, en las burlas. Lo sufre, digamos, en el maltrato, en el llevar la cruz, en los clavos en sus manos. Lo sufre en forma natural todo el peso del pecado, que era sobrenatural. Pero qué bueno que Cristo, cuando dijo consumado es, se abrió un capítulo donde sobrenaturalmente Cristo pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Pero sobrenaturalmente Cristo resucita el tercer día, ¿no es cierto? Y eso nos permite no solamente el perdón de los pecados, sino nos permite una nueva vida en Cristo Jesús hacia el Padre. Y el acercamiento sobrenatural de Dios sobre la vida nuestra ya no es por un profeta, ya no es por una nube, ya no es por una columna de fuego, sino es por la vida de su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como Salvador, empezamos a introducirnos en una situación sobrenatural de Dios, donde Dios nos introduce en su paternidad. O sea, ya el acercamiento no puede ser más. Esto es tremendo, ¿no? El acercamiento del corazón de Dios de estar cerca de los suyos, decir, bueno, vos sos un hijo de Dios, ¿no es cierto? Y Dios te dio la identidad, y Dios te dio la pertenencia, ¿no es cierto? Y Él quiere que realmente vos entiendas de que esa sobrenaturalidad de Dios llega a tu vida para bendecirte, para que vos vivas esa conexión sobrenatural de Dios en tu vida natural. Porque en ese momento de aceptar a Cristo como Salvador, Dios pone en la vida de las personas el Espíritu Santo. Y ahí se cumple, se complementa ese deseo profundo de Dios de volver a tener la relación que Él tuvo con Adán y Eva antes del pecado. Y Cristo vino a restablecer esa relación que se perdió en el comienzo de la historia. Y esto es importante, ¿no es cierto? Porque en esta nueva etapa de hijos de Dios, en nuestras vidas naturales, tenemos, digamos, la paternidad de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos permite realmente aprender a disfrutar lo sobrenatural de Dios, la paternidad de Dios, la espiritualidad en la que Dios nos ha sumergido a través de su amor en la persona de Cristo. Por eso cuando el Señor habla a través del libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, fíjate vos que ese acercamiento sobrenatural de Dios está tan cerca tuyo que la decisión de disfrutar de eso es nuestra. Dios dice, acerquémonos confiadamente, porque ese pecado que nos separaba de Dios, Cristo lo cargó en la cruz. Ya no hay un impedimento, ya no hay miedos,
Porque Pablo dice que la paga del pecado es muerte, pero eso no hay miedo, porque Cristo, digamos, llevó en la cruz nuestros pecados y tenemos esa oportunidad de acercarnos confiadamente, porque Cristo nos permite esta realidad de estar cerca de los brazos de Dios. Porque en esa sobrenaturalidad de Dios y nuestro acercamiento a Él encontramos las dos cosas que dice Hebreos: su gracia. Su gracia tiene que ver con todas las bendiciones, con todos los proyectos, los propósitos de Dios para tu vida. Tiene que ver de tu proyección, de tu desarrollo como hijo de Dios, de tu crecimiento, de tu familia, de tu trabajo. La gracia de Dios está sobre toda tu vida, natural. Pero Dios quiere acompañarte en esa vida natural con su gracia sobrenatural. Y la misericordia de Dios es que siempre vamos a cometer pecado, vamos a cometer errores, pero la misericordia de Dios es la que nos permite, a través de 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Y seguimos viviendo esa sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida, pero en un espacio más estrecho, espiritual. Y el que nos permite esa conexión es el Espíritu Santo. Tremendo. Ahora, ¿quién es Dios para vos? La otra pregunta es, ¿cómo ha sido Dios para vos en estos tiempos? Y ahora sí, el título de esta reflexión es Tiempo a solas con Dios. ¿Sabes? Detrás de todo lo que yo te manifesté, simplemente quise transmitirte, mi hermano o mi hermana, de que Dios desea estar tiempo a solas con vos. Dios quiere una relación individual, personal. Dios quiere que vos te acerques y lo empieces a conocer en sus atributos exclusivos, que empieces a producir en sus atributos morales, que empieces a visualizar esta verdad de Dios, de que empieces a pensar de que ese Dios es un Dios grande, es un Dios omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, pero ese Dios quiere estar con vos, quiere conversar con vos, quiere tener una relación con vos. Mira, en el Salmo 139, versículo 13 dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien me formó cada parte de mi cuerpo. Tremendo. Mi hermano, cuando vos estabas en el vientre de tu madre, ya Dios te deseó. Ya Dios deseó que vos fueras su hijo. Y si lo miramos desde la perspectiva del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios pensó en vos. Dios pensó en vos antes de la fundación del mundo. Y cuando vos fuiste concebido, Dios estuvo en el vientre, porque Dios quería estar cerca tuyo. Fíjate la importancia que es tu vida en el corazón de Dios. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no nos acercamos a Dios y dejamos a Dios con los brazos abiertos? Dejamos a Dios donde realmente nos enfocamos y nos entretenemos en las cosas naturales de este mundo, que no es que no le prestemos atención, sino que no le demos prioridad, ¿no es cierto? Y que podamos ver de que Él nos traslada a un nuevo nacimiento. Eso lo tienen ustedes en 1 Juan 1:12, ¿no es cierto? Ahora, es tan importante el que vos te acerques y que entiendas cómo es Dios, porque Él lo manifiesta allí en Lucas capítulo 12, versículo 7. Y dice: en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Te pusiste a pensar si vos pudiste contar tu cabello? Pero es tanto el deseo de Dios de estar cerca tuyo, que Él te dice: bueno, mira, yo estoy al tanto de todo lo que te pasa. Tus cabellos, yo lo sé. Por eso, más adelante manifiesta la palabra en el Evangelio de Mateo, ¿no? No tengan miedo. Es una palabra que el Señor nos refresca cada vez que nosotros podemos ingresar en esta área. No tengas miedos. Somos de mucho valor para el Señor, y Él lo expresa en el Evangelio de Mateo, donde nos dice que somos más valiosos que una bandada de gorriones. Vos sos importante en la presencia de Dios. Es un tiempo de intimidad, es un tiempo que el Señor quiere estar con vos, es un tiempo sobrenatural en el corazón de Dios. Dios es espíritu.
y en los que se acercan a Él en espíritu y en verdad, dice el Evangelio de Juan 4, 23, 24, es necesario que le adoren. Y esta es la profundización que Dios desea de nosotros, que nos acerquemos a Él en una intimidad, en un contacto espiritual, donde realmente podamos reconocer que el tiempo a solas con Dios, el tiempo de conocerle, si vos querés conocer a Dios, tenés que buscarlo en la intimidad, tenés que buscarlo en la soledad, tenés que buscarlo en lo personal, y Dios va a empezar a ser revelador en tu vida, va a empezar a ser diferente, un Dios que realmente va a poder mostrarte con la verdad como se la mostró Moisés sobrenaturalmente, la quiero hacer con vos también. No estás aquí en este planeta para marcar las cosas de una lista de tareas que tenés que hacer por delante, no, tenés que entender que es un privilegio poder charlar con vos. Es un privilegio que recibís de Dios, donde Él quiere que vos te acerques a Él y recuperar ese diálogo que se perdió en el jardín del Edén, y ¿no es cierto? Y que Cristo lo recuperó para nosotros. Es un privilegio realmente de a donde Dios nos quiere llevar con su sobrenaturalidad en nuestra naturalidad. Por eso, la importancia del Salmo 37. Cuando estés en la presencia de Dios, cuando busques al Señor y cuando te sientas en ese momento especial, métete en el baño, agarra el auto, andate a la costanera, busca el silencio y deja fluir el Espíritu Santo para que te lleve y te eleve a la presencia de Dios. Mira, cuando las personas viven esta experiencia, muchos hablan en lengua, en un lenguaje angelical. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, pero quiere que vos, cuando entres a su presencia, guardes silencio. Guarda silencio y espera en Él. Eso lo dice el Salmo 37:7. Finalizo con la frase: fuiste creado para pasar tiempo con Dios. Dios sigue invitándote a que estés cerca de Él. Si no has tenido esta experiencia, si no has vivido esta experiencia de la sobrenaturalidad de Dios en el fluir del Espíritu Santo, es porque no lo has buscado. Pero no es un reproche, es simplemente que vos decidas en tu corazón, porque conoces a Dios, porque sabes del amor de Dios, empieces a vivir esto sobrenatural de Dios, porque lo vamos a vivir sobrenaturalmente en la eternidad cuando estemos con Él para siempre. Que vos puedas comenzar y puedas decidir: yo quiero vivir en esta vida con un tiempo sobrenatural de Dios, con el Espíritu Santo en mi vida. Así que puedas comenzar en estos momentos. Si no lo has hecho, Dios es misericordioso, pedirle perdón a Dios y empezar a decirle: Señor, yo quiero tener un tiempo con vos. Búscalo. No es un momento de palabra, es un momento simplemente de silencio ante Dios y deja que Él fluya a través de Él en tu vida. Esto yo lo viví, ¿no es cierto? Y yo pude aprender a emocionarme en la presencia de Dios, a correr las lágrimas y dejarte fluir. Dios quiere que vos experimentes esto, porque Dios es el mismo para mí como para vos y para todos. Así que bueno, yo quiero orar por vos en este tiempo. Señor, yo quiero pedir en esta hora por cada persona que ha escuchado esta reflexión, por cada invitación que sale de tu palabra, Señor, a la vida de aquellos que no te han buscado, pero que en este momento ellos puedan decidir, Señor, buscarte como un privilegio, buscarte en prioridad, que vos sos el primero en sus vidas, porque de ahí va a fluir toda la gracia, todo el amor tuyo, todas las bendiciones familiares, laborales, salud, todo, Señor, todo viene cuando realmente nosotros nos fundimos en nuestra naturalidad con tu sobrenaturalidad y empieza en nuestra vida a ser el reflejo de tu presencia en nosotros. Yo bendigo a cada persona que escucha esto y también, Señor, bendigo a aquellos que van a decidir a buscarte un tiempo a solas con Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el próximo domingo te voy a compartir cómo pasar ese tiempo con Dios, ¿no? Cómo pasar ese tiempo a solas con Dios. Así que bueno, vamos a encontrarnos, Dios mediante, el próximo domingo. También quiero decirte que no dejes de conectarte los miércoles en la reunión de oración, porque allí es importante también de esa conexión intercesora de las necesidades de las personas, donde Dios también nos pide este acercamiento desde, digamos, el interés que tenemos sobre el que sufre.
también quiero decirte que en un momento más nos vamos a preparar, así que ya vas a recibir el link del Zoom para que podamos participar juntos en la Santa Cena. Así que bueno, nos vemos en un momento más. Dios te bendiga. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el